Hola discípulos en tiempo actual. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A qué tengo miedo? El Señor de mi vida es el defensor. ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Bueno, este video principalmente lo hago porque últimamente me he encontrado con este tipo de videos. Estos videos lo que quieren hacer o provocar, o más bien lo que están enseñando, es que supuestamente un cristiano sí puede celebrar el Halloween, pero por mucho tiempo es algo que ha sido prohibido prácticamente dentro del cristianismo. Pero últimamente hay iglesias, hay congregaciones, hay personas quienes han estado saliendo a decir lo contrario. Salen y dicen que celebrar Halloween no es malo, cuando pues realmente esto tiene trasfondos demasiado oscuros. Nota, si ven que como que estoy viendo este cuaderno es porque aquí tengo anotado todo y así yo no me pierdo, ¿verdad? Primera, el Halloween es una fiesta, es una celebración hacia el ocultismo, la muerte, el satanismo y la hechicería. Sabemos que viene en su palabra que Dios está en contra de todas estas cosas. Sin embargo, el mundo lo pinta como de otras maneras, como de, ay, es que estas fiestas, es que este tiempo es porque va a regresar algún familiar, alguna mascota, algún niño de entre los muertos y va a estar con nosotros conviviendo, comiendo y entre otras cosas. Pero nosotros como cristianos sabemos eso no es verdad. Esta fiesta es una fiesta de origen celta, druida. ¿Qué son los druidas? ¿Qué son los celtas? En este contexto ya les voy a empezar a dar un poco más de historia. En la cultura celta, con los druidas eran ancianos, eran hechiceros, eran una tribu vikinga, lo mismo bueno, celtas, los cuales claramente creían en otros dioses, creían en otras deidades y cosas así. Entonces ellos le daban el nombre a esta festividad como Samhain. Esta fiesta principalmente se celebraba al término de las cosechas, cuando la primavera en sí terminaba. Esto generaba que ellos dieran este nombre a esta nueva temporada, ya que era como el fin de esos tiempos, y ellos denominaban como este nombre como los tiempos oscuros o la temporada oscura. Desde ese nombre ya vamos viendo cómo va la situación. Ellos creían en esta temporada, y como ya los mencioné, adoraban a otros dioses, que era un punto en el que el mundo terrenal y el mundo de los muertos se podía conectar entre sí y podían convivir vivos y muertos en cierto tiempo limitado. Ellos adoraban a la diosa Hela, la cual era la guardiana de Hel, de las almas. Estas almas, o más bien Hel, se le denomina como el infierno dentro del paganismo, de esta cultura celta. Y no solamente era como que regresaban estos entes del supuesto infierno céltico, sino que también dentro de los que estaban en el Valhalla podían llegar aquí con nosotros y convivir y hacer todas estas cosas. Claramente sabemos que esto no es posible, pero continuemos un poquito más con esta historia. Ellos en cierto punto de la historia empezaron a usar máscaras, empezaron a usar trajes, ya que se tenía la teoría de que aquellas almas que venían de Hell, pues prácticamente no venían como con un propósito bueno, sino que venían como para torturar a sus familias o personas que les habían hecho un mal en vida. Esto pues provocaba que para que no hubiera como confusión o para que los vivos pudiesen caminar entre los muertos, se disfrazaban, utilizaban máscaras, utilizaban disfraces, trajes y claramente llevaban esta clásica calavera, bueno, una calabaza con una luz encima. Esto decía que era para ahuyentar a esas almas, a esos espíritus malignos y posteriormente caminar ellos en esa lumbrera, en esta luz que los apoyaba en la noche, mientras ellos salían a caminar o salían a disfrutar supuestamente con sus muertos, los cuales sí venían del Valhalla. Muchos años después, ya dentro de lo que es Reino Unido, de lo que a día de hoy es París, Francia, países del Medio Oriente, se le empezó a denominar como All Hallow Time, que era su traducción como el día antes de los santos o el día de los santos. Y ellos denominaron que habían 2 o 3 días en los que estos entes podían caminar entre los humanos. Esto después se pasó a raíces de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo pasó a Estados Unidos y pues en Estados Unidos dijeron vamos a simplificarlo y solamente vamos a llamarlo Halloween. Claro que ellos también adoptaron esta parte de los disfraces, esta parte de salir a las calles principalmente en la noche como para hacer una fiesta en nombre del mal y cosas así. Ahora, es muy popular como este
tipo de frase, el cual es truco o trato, o que actualmente ha empezado a cambiar como dulce o truco o alguna de estas variantes. En su origen esto tenía un significado diferente, el cual era soul cake o pan de almas, ya que ellos no daban en su momento dulces, sino que daban panes, daban comida, daban sacrificios que le hacían a estos dioses, tanto dioses nórdicos como dioses griegos, los cuales de cierta manera también exigían un sacrificio de vida para protegerlos a ellos mismos de los muertos. Esto, como les digo, y como les dije desde un inicio, es una fiesta que se mueve a través de rituales, que se mueve a través de ocultismo, a través de brujería y hechicería. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, sabemos que esto no está bien. Sabemos que nosotros seguimos la luz, la verdad y la vida. Ahora, si nos vamos a su palabra en Efesios 5, del 7 al 14, nos dice: no seáis pues partícipes con ello, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos en la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras fructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbra en Cristo. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Pablo, en esta carta a los Efesios, es muy directo. Nos está diciendo que nosotros ya somos apartados. Nosotros, al recibir a Cristo, al aceptar a Cristo como único Dios, como nuestro Salvador, nosotros ya no estamos en la oscuridad, ya no andamos en luz y por ende ya no debemos participar en estas cosas. Y como lo mencioné antes, estas cosas son cosas que nos llevan o que tienen un trasfondo satánico, oscuro, de brujería, hechicería, y es una celebración a la muerte. Y nosotros celebramos a la vida, ya que Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo es quien venció a la muerte. También en Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice: abstengaos de toda especie del mal. O sea, este versículo, aunque es corto, nos está diciendo: abstente de este mal. No caigas en estas cosas que son de mal, que son de malicia, que son de oscuridad, no solamente ante el mundo, sino también a nosotros mismos. Estas fiestas principalmente se basan en lo que es todo esto. Como ya lo mencioné, en su origen era como para poder convivir entre los muertos, de cierta manera ahuyentar a estas almas que querían venir a hacer algo malo, que querían venir como que a torturar y cosas así. Pero si nos basamos un poco más en lo que es aquí de México, aquí en México también se da mucho este origen de celebrar lo de muertos y toda esta situación, ¿no? Pero también tiene este trasfondo. Esto, en estos tiempos adoraban, bueno, en años prehispánicos más bien, se adoraba a una diosa de la muerte. Les estaré poniendo el nombre aquí porque la verdad no recuerdo, pero esta diosa literalmente hacía lo mismo. Era como de: vengo, les voy a prestar estas almas que están en el purgatorio, que están en el inframundo, todo esto, para que convivan un tiempo entre familia y posteriormente puedan irse. Pero supuestamente ella no tenía el control y entonces podían salir almas tanto del infierno como del supuesto cielo, pues azteca, totonaca y todas estas situaciones, ¿no? Y la forma de esta diosa fue cambiando conforme al tiempo. ¿Por qué? Porque se fue adaptando a lo que hoy conocemos como Catrinas o Catrines, que si lo vemos bien, pues son personas que se disfrazan o más bien se caracterizan como de una calavera, como de un esqueleto viviente que va caminando y cosas así. Como lo estaba mencionando, en su palabra vienen muchos puntos, muchas cosas que nos dicen que no está bien practicar en estas cosas. Igual si nos vamos a su palabra, a Ezequiel 28:19, esta nos dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban de ti, espantado serás y para siempre dejarás de ser. Esto, si nos vamos pues al libro de Ezequiel, sabemos que es una característica, es algo que se le dice a Satanás. Si lo recordamos, Satanás era un ángel bello, precioso, el cual era el encargado de la adoración de Dios. Pero al ser expulsado del cielo a través de su rebelión, su desobediencia y todo lo que sabemos, este pues terminó siendo todo lo contrario a lo que era cuando había sido creado por Dios. Y si bien sabemos, aquí como le está diciendo su palabra, espanto serás. Lo que más se basa o lo que más pasa en estas fechas, en estas festividades, es eso, el tratar de asustar, el tratar de espantar a las personas. Y retomamos lo que les decía. ¿Por qué? Porque estas festividades tratan o quieren ser, o más bien se basan en algo satánico.
se basan en algo oscuro, algo de hechicería, algo que viene de parte de Satanás, porque bien sabemos que en su palabra los muertos no regresan. Ahora, en su palabra aquí nos dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Aquí la carta a los romanos nos está diciendo que sí, esta fiesta del mundo puede ser orquestada por Satanás, puede ser orquestada bajo un ocultismo, el cual tal vez las personas no ven con ojos físicos, pero en un mundo espiritual se están moviendo demasiadas cosas. Dios nos da la victoria. Dios en su palabra, y como lo acabamos de leer, nos está dando el poder de aplastar la cabeza del enemigo. Claro que es esto que nos tenemos que abstener, que tenemos que evitar ser partícipes de todas estas fiestas, ser partícipes de todo esto que, aunque entre comillas se vea inocente el decir, ay, voy a poner una calaverita de azúcar en una ofrenda, voy a poner una veladora, voy a poner un pan, voy a poner algo para que mi supuesto familiar regrese de entre los muertos, conviva un rato, esto realmente es un ritual. Y se los explico. Como ya lo mencioné anteriormente, dentro de los druidas, dentro de los celtas, estos, incluso en los tiempos en los que el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, se hacían sacrificios a esos dioses, se hacían sacrificios de animales y se ponía claramente una mesa en la que todos estos alimentos se presentaban. Es lo mismo que a día de hoy se traslada a lo que son las ofrendas. Estas ofrendas a los muertos es el equivalente a dar un sacrificio, a dar algo a esas entidades. Ahora bien sabemos que en estas fechas, como ya lo mencioné, se mueven demasiadas cosas dentro de un mundo espiritual, ya que brujos, ya que hechiceros preparan mucho estos tiempos para poder hacer rituales, para poder entregar sacrificios humanos a Satanás, a entidades demoníacas y a otras deidades. Y sabemos que en su palabra nos dice, no adorarás a falsos dioses, no adorarás a otros dioses. ¿Por qué? Porque todo esto es un camino al ocultismo. El nosotros preparar una ofrenda, el decir de manera inocente que vamos a hacer una fiesta en temporadas de Halloween, el disfrazarnos y salir a pedir dulce o truco, estamos participando en esos rituales, los cuales solamente nos van a llevar a abrir puertas espirituales y entrarían demonios a torturar nuestras vidas. Esto también lo quiero sustentar un poco en la palabra, ya que espiritualmente aquellas personas que abren puertas a todo esto que es el ocultismo son las que, de cierta manera, son muy propensas a pasar pesadillas, a perder el sueño, a tener visiones de demonios y todo, entidades oscuras. Esto lo podemos basar en la palabra. Esto viene en el libro de Samuel. Cuando Saúl deja de hacer las cosas para Dios, cambia su corazón y empieza a glorificarse a sí mismo, vemos que Samuel le dice que la presencia de Dios se ha apartado de él y que ahora ungirá a otra persona. Esto en Samuel hace que la presencia de Dios literalmente se haya apartado y empiece a ser torturado por demonios. Si ahorita lo vemos como en nuestro tiempo actual, Samuel sufría de pesadillas, porque en sus pesadillas era torturado por los demonios. Es por eso que David, al tocar el arpa, al él estar recto delante de Dios, podía ahuyentar a estos demonios, podía disipar estas pesadillas, esta tortura a Samuel. Ahora, hay muchos que he escuchado que se confunden por el hecho de que dicen, ok, los muertos no regresan, pero ¿cómo es que Lázaro resucitó? ¿Cómo es que Jesús resucitó? Y lo basamos otra vez al libro de Samuel, ¿cómo es que Saúl pudo hablar con Samuel ya que Samuel había muerto? Vamos a basarlo primero en lo que ya les dije, primero lo que fue Lázaro y Jesús. Lázaro resucitó gracias a que Dios lo permitió. Dios permitió que Lázaro viviera y que fuera un milagro más de su Hijo Jesucristo. Ahora, Jesucristo estaba destinado a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Él ya estaba destinado a entregarse por nuestras vidas, por nuestras almas y darnos salvación, darnos una vida nueva. Es por eso que Él resucita de los muertos. Él arrebata las llaves del infierno a la muerte. Y es por eso que la muerte es vencida. La muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jesús a nosotros nos da autoridad y nosotros tenemos esa autoridad de parte de Cristo para ahuyentar a la muerte. Ok, ahora regresando a los tiempos de David, sabemos que Saúl busca a una mujer druida, a una mujer bruja, para que ésta invoque el espíritu de Samuel y Samuel hable con él. En su palabra dice que claramente se presenta una visión de Samuel y ésta pues le habla y le dice que pues, se va a morir y cosas así. Aquí es donde muchos entran en confusión y dicen, ok, entonces la mujer tenía ese poder
para traer a los muertos, la realidad es que no. Si leemos bien los libros de Samuel, tanto el primero y el segundo, sabemos que todo lo que se mencionaba o todo lo que se hablaba en esos tiempos, todo el mundo lo sabía. Ahora, cuando Samuel se presenta ante Saúl y le dice que la gloria de Dios, que la presencia de Dios ya no está con él, ellos estaban en una celebración. O sea, había demasiados testigos los cuales habían presenciado cómo el profeta de Dios había dicho que Dios ya no estaba con Saúl. Entonces, esto no era ni siquiera un secreto a voces, era algo que se sabía generalmente dentro del pueblo, tanto el pueblo de Israel como en los pueblos enemigos, que la presencia ya no se encontraba con Saúl, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ya no respaldaba al rey de Israel. Ahora, la mujer con la que va Saúl era una mujer cualquiera, que sí tenía un espíritu de hechicería y de adivinación, pudo hacer algún rito por ahí y pues como Saúl ya no tenía este discernimiento de lo que era de Dios y de lo que no, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando y no fue una visión de Samuel ni una presencia de Samuel, sino que fue un demonio disfrazado, ya que sabemos que pues, los demonios pueden jugar con la mente y con la percepción y presentarse pues de diferentes maneras para torturar a la gente. Ahora, muchos dirán, entonces, ¿cómo es que supo que se iba a morir al siguiente día, en la guerra y todo esto? Esto pues los espíritus de adivinación no son correctos. Si le atinó fue pues porque le atinó, ¿no? Ha de haber dicho, pues estaba jugando con mi imaginación y la atiné, ¿no? Que también puede influir mucho en la mente que tenía Saúl. Saúl aquí ya estaba siendo torturado tanto por el pueblo que le decía, o bueno, que cantaba, que David mató a los 10,000 que Saúl no pudo. Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. Pero este espíritu realmente no tenía certeza de lo que iba a pasar. O sea, solo lo tiró al aire y como Saúl de por sí ya venía torturado, pues cayó en todo esto de, pues igual como que su mente ahí maquinó unas cosas y pues sí terminó muriendo. Ahora, vámonos otra vez a la palabra en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Este nos dice, y cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien participe, ni quien practique adivinación ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti. Creo que aquí está siendo muy clara la palabra al decirnos que no practiquemos esto, ya que es abominación ante los ojos de Jehová. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante al libro de los Proverbios, en el 5:5 y antes de que inicie el 5 dice amonestación contra la impureza, pero el versículo 5, capítulo 5, nos está diciendo, sus pies descenderán a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Si nosotros seguimos estas prácticas, estamos siguiendo los pasos del mundo, estamos siguiendo los pasos del enemigo. Y estos pasos siguen a la muerte. Y por ende, si nosotros lo seguimos, terminaremos en el Seol. El Seol es la denominación del infierno. Vamos a su palabra a lo que es Juan 14:6. Y esta nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí su palabra es demasiado clara. Nos está dando muchos indicios de que sí, en el mundo se mueven muchas cosas. Aquellos que tienen estas prácticas paganas van a caminar hacia la muerte o están caminando hacia la muerte. Sin embargo, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como ya lo mencioné, Cristo venció a la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos, le quitó las llaves de la muerte, del infierno, y Él se levantó. Él es el camino, Él es la verdad. Mientras que el mundo, mientras que otras personas estén diciendo, no tiene nada de malo ir a un Halloween, ir a pedir dulces, ir a esta festividad. Recuerda que en su palabra nos dice que esto es abominación. El único camino a la verdad, el único que venció a la muerte y resucitó es Cristo Jesús. Y gracias a Él, gracias a lo que Él ha hecho, nosotros somos limpios, nosotros somos salvos y tenemos que caminar en la vida, en la verdad que es Cristo Jesús. Y su verdad siempre nos va a llevar a hacer algo más impresionante, a ser mejores en Él. Ahora, lo podemos ver desde el Génesis. Dios al crear pues nuestro mundo, en Génesis dice, hágase la luz y sepárese de las tinieblas. No podemos jugar con Dios, no podemos engañar a Dios cuando Él mismo separó la luz de las tinieblas, cuando Él dijo que no estaba bien que las tinieblas anduvieran en la luz. Esto lo quiero llevar a que nosotros reflexionemos, nosotros pensemos y abramos nuestros ojos espirituales a que no está bien practicar estas cosas. Y últimamente he escuchado mucho que dicen en escuelas, que han dicho personas incluso que yo he llegado a querer y conocer,
que en las escuelas ahorita les están exigiendo que, o más bien que ya es obligatorio, que participen que en ofrendas, que en festivales de Día de Muertos, Halloween y todo esto, o que si no les van a bajar puntos, les van a quitar calificación, etcétera, etcétera. Y muchos de los que conozco dentro del cristianismo están cediendo, están accediendo a que sus hijos practiquen estas cosas. Todo por una calificación que te está dando el mundo. Y nos estamos olvidando de lo que Dios piensa, de cómo Dios nos está calificando a cada uno de nosotros. Todo esto que ya les expliqué, todos estos versículos que les he dado, son una clara referencia de que sí, Cristo vino a salvarnos. Está en nosotros el seguir adelante. El no desviar la mirada y decir, es que si practico un poco estas fiestas paganas, no pasa nada. Cuando vemos que la consecuencia es demasiado grande. Cuando Dios nos está diciendo, esto es abominación, esto no me agrada a mí. Entonces, nuestra tarea como cristianos es obedecer al Padre. Ahora, sí, Dios, Cristo nos ha enseñado que hagamos algo, que tengamos obediencia, convicción y compasión. Estas tres son muy importantes. La primera, obediencia, obedecer lo que dice su palabra. El no salir y jugar, no salir y querer engañar a Dios con decir, no pasa nada si el día de hoy levanto mis manos y le digo, te amo Dios, y ya en la tarde, noche me pongo un disfraz de calavera, me pongo un disfraz de lo que sea y salgo a festejar una fiesta pagana. Dios no puede ser engañado, no podemos jugar con el pecado. Y aquí es donde entra la convicción. ¿Qué es lo que nosotros decidimos hacer? Y yo se los digo personalmente, yo me dedico al cosplay, yo me dedico a hacer trajes, a hacer, de cierta manera, disfraces, pero la cuestión es con qué propósito lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por un día decir, voy a ir y me voy a disfrazar de tal personaje y no sé, hacer algo gracioso, algo chistoso, o decir, me voy a poner un disfraz y voy a salir a festejar una fiesta pagana. Porque sí, en ninguna parte de la Biblia dice que disfrazarse es malo. O sea, no es algo que esté prohibido. Incluso hay iglesias donde hacen fiestas de disfraces, fiestas con temáticas. ¿Por qué? Porque es algo con lo que uno puede convivir. Y no está mal. La cuestión es con qué propósito lo estamos haciendo. Y aquí es donde viene el tercer punto. La compasión. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros al estar en Cristo, nosotros al estar en el Evangelio, debemos de tener compasión con las personas que están allá afuera. Debemos ir y mostrarles lo que Cristo está haciendo con nosotros. Debemos mostrarles que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que estas fiestas solo traen perdición a sus vidas. Y esto es algo que nosotros debemos inculcar a nuestros hijos desde que son pequeños, porque bien dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Esto qué nos quiere decir? Que enseñemos el amor de Dios a nuestros hijos desde pequeños y ellos y nosotros multiplicarnos y enseñárselo a las personas que estén en el mundo. Que también no hay que irnos a esos extremos o no hay que irnos a pues estas partes ya extremas, ¿no? Y yo se los cuento como testimonio. Yo cuando era pequeño, dentro de la iglesia, una hermana que era maestra, no recuerdo por qué la pusieron en esos tiempos, le envío un saludo, hola, ¿cómo estás? Por si ves este video. Eh, Ella nos infundió con miedo que pues estas prácticas del Halloween no eran buenas. Ella, y todavía lo tengo en mi memoria porque siguen en un trauma, decía que si nosotros practicábamos en el Halloween al momento de morir, en el infierno se nos iba a abrir el estómago así en una mesa inmensa y iban demonios a comer de nuestras tripas y todo esto. Ahora imagínense contarle esto a un niño de entre 5 a 7, 8 años, es algo traumante de verdad. Si bien tenemos que instruir a los niños, instruir a los pequeños desde temprana edad, explicarle por qué estas celebraciones no se deben de festejar, no hay que hacerlo a los extremos como a mí me lo dijeron, pero tampoco suavizarlo demasiado como de, es que es malo y Dios se enoja. No, está bien explicar, está bien decirle, oye, es que esto conlleva otras cosas, es ese punto medio. Y nosotros debemos de compartir el amor que Cristo nos dio a otras personas. Ok, no sé, en la escuela que te digan, es que le voy a bajar puntos a tu hijo porque no quiere participar en esto, compartir la palabra y decirles, es que nosotros no practicamos estas fiestas paganas porque esto nos lleva a una muerte espiritual y posteriormente a una muerte física. Y esto no agrada a Dios. Ninguna persona, ninguna ley nos debe de obligar a hacer algo, porque si Cristo mismo no nos está obligando a hacerlo, ¿por qué entonces otras personas, otros seres humanos quieren venir a inculcarnos algo que no debemos hacer? Y recordar estos tres puntos: convicción, obediencia y compasión, porque estas tres fueron las que Cristo tuvo, las que Cristo nos enseñó y que las que nos llevan a que nosotros podamos ser salvos, libres y vivir en su presencia. Nosotros debemos estar vivos, debemos estar despiertos ante todas estas situaciones.
Y nosotros, como lo dice en su palabra, ser esa luz en medio de la oscuridad ante las personas, ese faro de esperanza que Cristo fue para nosotros, serlo ahora nosotros para las personas del mundo. Y ya para finalizar este video, yo te quiero invitar a ti, persona que viste este video, a que lo compartas. Como ya lo viste en un inicio, hay muchos cristianos, hay muchas iglesias incluso que se están prestando a hacer fiestas de Halloween, fiestas de Día de Muertos, suavizar un poco y decir, es que los tiempos cambiaron y no lo estamos haciendo de la misma manera y shalá, shalá. Es lo mismo. Quieran o no, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una práctica que a Dios no le agrada. Posiblemente a una persona que conoces o tú que estás viendo este video, si habías pensado en ceder en que tu hijo salga a pedir dulces, en que, no sé, en la escuela participe en estas cosas, ya te di muchos puntos dentro de la palabra de Dios que nos dice que pues eso no está bien. Solamente te invito a que reflexionemos, te invito a que meditemos en su palabra y podamos decirle no al pecado, no a estas prácticas paganas y no al Halloween, ya que pues es una fiesta en la que se mueven demasiadas cosas espirituales. Y así como en el mundo se mueve muerte, se mueve hechicería, se mueve brujería, se mueve el satanismo, nosotros también tenemos que activarnos en estos tiempos en oración, en más comunión con Dios, porque sabemos que Él ya ganó la batalla, pero también nosotros tenemos que darle pelea al diablo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, es que Dios ya lo hizo o Dios lo va a hacer por mí. No, si bien Él ya nos dio la victoria y ya nos dio la salvación, también está en nosotros el pelear, no solamente por nuestra vida, sino por la vida de los que nos rodean, nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros hijos. Así que, pues, este es el video que les traje el día de hoy. Realmente fue algo que estuve estudiando por algunos días y, pues, ¿qué les puedo decir? Solamente aférrense a la palabra de Dios y que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.